Hola chicos y chicas, espero que se encuentren súper bien en el día de hoy y quiero darles la bienvenida a este video. Mi nombre es Laura Guerrero, soy nutricionista y hoy vamos a hablar acerca del envejecimiento prematuro. ¿Qué cosas nos aceleran el envejecimiento y qué cosas nos ayudan a prevenirlo desde la alimentación? Vamos a hablar acerca de la salud de la piel, del cabello, de los alimentos que debemos de consumir, los suplementos, así que quédate hasta el final y si quedas con alguna duda, no dudes en escribirme acá en los comentarios. Te invito a suscribirte a mi canal ya que continuamente estoy subiendo videos con mucho contenido de valor que te pueden servir para ti y para tu familia. Para empezar, vamos a definir lo que es el envejecimiento. Existe un envejecimiento primario que es el natural de la vida al que todos vamos a llegar, pero también existe un envejecimiento secundario o que yo ahorita se los mencionaba como envejecimiento prematuro, que este se da debido a nuestro estilo de vida, lo que consumamos, la calidad del sueño, la actividad física que hagamos, y hay ciertas cosas que nos van a acelerar ese envejecimiento, como cuáles. El sedentarismo. Yo sé que hay personas que por alguna condición de salud no pueden hacer actividad física, pero eso no significa que se tengan que quedar quietas. Si el problema es a nivel de rodilla, yo puedo ejercitar los miembros superiores. Si el problema es a nivel de miembros superiores, yo puedo ejercitar los miembros inferiores. Si yo no tengo tiempo para ir a un gimnasio, para ir a un centro de entrenamiento, yo puedo hacer pausas activas, salir a caminar, hacer otras actividades, pero lo importante es no quedarme sentado todo el día, sino hacer movimiento, ejercicio. ¿Listo? En segundo lugar, la obesidad y el exceso de peso, porque ese tejido adiposo, ese exceso de grasa va a generar inflamación y va a inflamar otros órganos. Nos puede generar hígado graso, nos puede generar artrosis y otras enfermedades que están relacionadas con la obesidad. En tercer lugar, el cigarrillo y el tabaco, porque obviamente el cigarrillo lo que hace es que destruye nuestras células y acelera más ese proceso de envejecimiento celular. En cuarto lugar tenemos el alcohol, que actúa de manera similar al cigarrillo y el tabaco. En quinto lugar, el estrés físico y mental continuo, ese estrés del día a día al que estamos expuestos, ese exceso de cortisol dentro de nosotros, que es la hormona del estrés, va a generar mucho deterioro a nivel celular y por eso también debemos de procurar gestionar nuestras emociones, tener momentos de pausa, de calma en el día donde podamos respirar, donde podamos inclusive tomarnos un momento de paz mental, de respirar profundo para evitar este tipo de daño en nuestras células. Sexto, el consumo de azúcares refinados por todas las consecuencias que tiene en nuestra salud, y algo muy interesante y particular es que el exceso de azúcar puede inclusive deteriorar el colágeno que se encuentra en nuestra piel, así que mucho cuidado con esto. Y séptimo, y no menos importante, que lo haya dejado en último lugar, la restricción del sueño. Nosotros debemos de dormir entre 7 y 8 horas en el día, y cuando no cumplimos esto o nuestro sueño no es lo suficientemente reparador, que eso también hay que analizarlo, afectamos la salud de nuestras células también. Para entender un poquito cómo funciona este tema del envejecimiento, nosotros estamos compuestos por células. Cada una de esas células tiene un núcleo. En el núcleo es donde se encuentra todo el material genético. Las células de nuestro cuerpo se están constantemente regenerando y ese es el proceso precisamente anti-aging, anti-envejecimiento. ¿Cómo yo puedo favorecer el proceso de regeneración celular? ¿Cierto? Por eso tan importante todo lo que les mencioné ahorita, evitarlo, ¿cierto? Para que no alteremos nuestros procesos de regeneración naturales. Entonces, el material genético es lo que llamamos ADN. Y dentro del ADN hay unas estructuras que se llaman cromosomas. Esas estructuras están compuestos por unos telómeros. Los telómeros son esas estructuras que hacen parte de los cromosomas y también se les llama los guardianes del ADN. A medida que avanzamos en edad, esos telómeros se van acortando y eso está relacionado con el envejecimiento.
pero si nosotros tenemos hábitos y estilos de vida no favorables podemos acelerar ese proceso y todo comienza desde ese daño a nivel genético, a nivel del genoma, a nivel del cromosoma, y eso se va viendo reflejado en todas nuestras células, en la piel, en el cabello, en el funcionamiento de cada una de las células y órganos del cuerpo. Por eso es tan importante tener conductas y hábitos anti-aging, es decir, anti-envejecimiento, y ya se las voy a mencionar. Casi que es lo contrario a lo que les mencioné ahorita, pero vamos a repasarlo nuevamente. Primero, actividad física regular, lo que les decía ahorita también. Si no puedes ir a un gimnasio, a un centro de entrenamiento, busca por lo menos estar activo, hacer movilidad, hacer yoga. Segundo, relajación y tranquilidad. Aprende a respirar, aprende a hacer pausas, aprende a soltar también. Y hay algo que a mí me ayuda mucho y es la respiración 4-4-4, y se las voy a enseñar en este momento. Eso les puede servir en un momento de mucho estrés, en un momento inclusive de dolor, y consiste en respirar en 4 segundos, sostener 4 segundos y soltar el aire en 4 segundos. Vamos a hacerlo. Inhalo en 4, sostengo 4 y suelto en 4. Eso es todo. En tercer lugar, el consumo de alimentos ricos en polifenoles. Los polifenoles son antioxidantes y se encuentran, por ejemplo, en el chocolate semiamargo al 80%, que lo podemos consumir entero como un snack, o en cacao orgánico en polvo en una bebida. También los encontramos en todos los frutos rojos: moras, fresas, arándanos, cerezas. Ahí hay mucho contenido de polifenoles y lo ideal es consumirlos de manera natural. Cuarto, el omega 3, que ya lo hemos mencionado en otros videos. Este se encuentra en pescados como el salmón, el atún, la trucha, y en las semillas de chía también podemos encontrar. Quinto, el resveratrol. Este es un antioxidante que se encuentra en las uvas y también en el vino. Lo podemos consumir de manera natural o con una copa de vino en el día, también estaría perfecto. Sexto, la vitamina A, que se encuentra principalmente en frutas y verduras color naranjado y amarillo. Además, estas frutas y verduras también son ricas en un antioxidante que se llaman beta-criptosantinas. Las beta-criptosantinas mejoran la producción de colágeno, de queratina y de elastina. Así que a comer zanahoria, mango, papaya, todas esas frutas y verduras con esos antioxidantes y esa vitamina A que te van a ayudar mucho. Séptimo, la vitamina C, que se encuentra en todas las frutas, especialmente en la guayaba, la naranja, el kiwi, la piña, pero en general todas las frutas tienen un contenido excelente de vitamina C. La vitamina D, que se encuentra en los champiñones, en el hígado de res, también lo encontramos en los lácteos, lo encontramos en todos los pescados azules donde está el omega 3, como el salmón, la trucha, los que ya hemos mencionado. La vitamina E, que se encuentra en las semillas de girasol y en las almendras. Y por último, el sueño en calidad y cantidad adecuada. Es decir, debemos de procurar que nuestro sueño sea un sueño profundo. Para eso es importante garantizar un lugar oscuro, una cama cómoda, una almohada adecuada, en cantidad suficiente, es decir, por lo menos 6-8 horas, y en la noche, nocturno, en lo posible debemos acostumbrarnos a acostarnos entre 10-11 de la noche y ya levantarnos tipo 5-7 de la mañana. Bueno, aparte de todas estas recomendaciones que les mencioné, quiero hablarles un poquito del colágeno, porque es muy común hoy en día escuchar a las personas recomendar el consumo de colágeno para mejorar la cicatrización, para mejorar la salud de la piel, del cabello, y quiero explicarles algo muy importante, y es que el colágeno es una proteína de origen marino, es decir, que se puede encontrar en algunos pescados, bovino, es decir, en las reses, en la ternera, y porcino, es decir, en el cerdo. Nuestro cuerpo es capaz de producir su propio colágeno, porque como les dije ahorita, es una proteína.
Las proteínas están conformadas por unas estructuras más chiquiticas, que es como si fueran los ladrillitos, que son los aminoácidos. Lo que hace nuestro cuerpo es que cada vez que consumimos proteínas, él las pasa a aminoácidos y con esos aminoácidos él construye sus propias proteínas, dentro de ellas el colágeno. Entonces resulta que dentro de la industria existe una rama que se llama nutricosmética y se ha venido investigando mucho acerca de los beneficios del colágeno para la piel, para prevenir las arrugas, para mejorar la elasticidad, para prevenir el envejecimiento de la piel y que sea un tratamiento anti-aging. Y lo que se ha encontrado es que nuestra piel está conformada principalmente por colágeno tipo 1 y colágeno tipo 3. Según la evidencia científica, sí se ha encontrado que los péptidos de colágeno bioactivos sí nos pueden ayudar a prevenir el envejecimiento prematuro de nuestra piel y nos pueden ayudar a disminuir las arrugas, a mejorar la elasticidad y a mejorar la hidratación. Pero hay una cosa aquí muy importante y es que no cualquier colágeno te va a servir. Es muy importante que la extracción de este colágeno sea de una manera adecuada y que cuando lo vayamos a consumir esté protegido, ya que el colágeno puede ser destruido muy fácilmente por los ácidos gástricos del estómago, ya que, como les dije, en el proceso digestivo lo que nosotros hacemos es convertir las proteínas en aminoácidos para que el cuerpo las pueda absorber. Entonces, la proteína, el colágeno como proteína, es una estructura un poco más pequeñita y puede pasar la barrera intestinal, pero es muy importante consumirla en un suplemento que lo proteja de ese proceso digestivo en el estómago para que después en el intestino se pueda absorber. Por lo tanto, la gelatina, los caldos hechos de huesos y todos estos, cuando estamos pensando en mejorar la salud de nuestra piel, en mejorar la salud articular, realmente no nos tendría un efecto comprobado, ya que ese colágeno que consumimos a través de esas sopas, a través de la gelatina, es destruido en el estómago y pasa a aminoácidos y no es una proteína que se considere de muy buena calidad. Por el contrario, cuando se dan péptidos de colágeno bioactivos en suplementos especiales, sí se ha comprobado que tienen evidencia. El colágeno tipo 1 y tipo 3 en la piel y el colágeno tipo 2 en las articulaciones. Así que dependiendo de lo que tú quieras mejorar, debes saber escoger el colágeno que vas a consumir. Es muy importante ver en la lista de ingredientes el tipo de colágeno que se tiene y también que no tenga ingredientes como azúcares, carbohidratos, que no tenga como muchos químicos, sino que sea lo más limpio posible. Y su origen, como les dije inicialmente, puede ser marino, porcino o bovino. Ya para finalizar este video, quería entonces dejarles otra recomendación adicional que me parece muy importante, y es que, como yo les decía, el colágeno es una proteína y el cuerpo tiene la capacidad de producirlo. Entonces, si nosotros queremos tener una piel bonita, sana, un cabello también sano, unas uñas sanas, no quebradizas, debemos de procurar que nuestra dieta sea rica en proteína y que si estamos en una dieta para bajar de peso, haciendo un plan de alimentación en restricción calórica, esa restricción no puede ser muy grande porque también está relacionada con el envejecimiento prematuro, o no la podemos hacer de manera prolongada. Es muy importante que busques un muy buen nutricionista para que pueda guiarte en todo este proceso. Así que eso fue todo por el día de hoy. Si quedaste con alguna pregunta, alguna inquietud, me puedes escribir en los comentarios, que aquí estamos constantemente subiendo videos y obviamente tendría en cuenta tu recomendación. Así que te mando un abrazo, que Dios te bendiga y nos volvemos a ver en el próximo video.